Buenos días, somos Claudia Benito Temprano y Laura del Río Castañeda y traemos a este congreso una presentación sobre la teoría de prototipos. Nuestra intención es ver las utilidades que puede tener esta teoría de cara al estudio de los géneros literarios y más concretamente de cara al estudio de la novela. Antes de nada queríamos agradecer a la organización por todos los medios que nos han prestado y por la atención durante estos últimos meses y también por haber sabido adaptarse un poco a las condiciones vigentes. Antes que nada, intentemos situar un poco la teoría de prototipos. Para el estudio de los géneros literarios nos habíamos basado casi siempre en un paradigma estructural, que entendía la literatura como un gran sistema que se dividía en géneros literarios. Cada uno de estos géneros, entendido como una categoría o un conjunto, constaba de una serie de rasgos fijos que lo diferenciaban del resto de los géneros. Así, al leer una obra, lo que buscábamos era identificar aquellos rasgos que le hacían pertenecer a un género al enfrentarnos a un género, agrupábamos dentro de él todas las obras que coincidían con los rasgos que nosotros habíamos definido como propios del mismo. Esta sistematización es sumamente acotada y rígida y a veces puede resultar no útil para enfrentarnos a algunas realidades. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla de catalogar como podría habernos parecido. Con las hipótesis postestructuralistas nos dimos cuenta de que no existe una estructura en el mundo que nosotros podamos capturar y describir. No es posible formular macrorelatos, grandes teorías que lo abarquen y expliquen todo, que acerquen el conocimiento en parcelas aisladas, que establezcan principios fundamentales, universales y siempre acertados. Y esto, en el ámbito de los estudios de los géneros literarios, supuso un abandono progresivo de la teoría de géneros. Y en las últimas décadas están ganando peso, por la contra, los estudios sobre un género en concreto o las obras que se sitúan entre dos géneros en concreto o la aparición de unos géneros en concreto en una obra particular. Y en este punto del siglo XXI toca preguntarnos si esta es la única opción que nos queda, evitar todo lo general y centrarse en lo parcial. ¿Solo podemos pensar la literatura desde los rincones más subjetivos, más limitados y más inestables? Desde nuestro punto de vista, existen algunas propuestas teóricas que pueden salvarnos de la vulnerabilidad postestructuralista sin caer en las grandes retículas demasiado perfectas del estructuralismo. Una de ellas es la de los estudios cognitivos y más en concreto la de la teoría de prototipos. Podemos introducir ahora conceptos como los de marco, guión o esquemas, que tanto Fillmore como Sankey y Abelson consideran afines, aunque constan de algunas diferencias mínimas. Estos conceptos nos ayudan a entender cómo organizamos la información referente a los contextos comunicativos. En el caso de los contextos físicos, por ejemplo, nos ayudan a vincular pragmática y semántica. ¿Cómo ambiguamos el término lirio? Pues en función del contexto en el que nos encontremos. Si estamos en una floristería, cabe suponer que el lirio sea una flor. Y si estamos en una pescadería, es más frecuente que el lirio del que hablemos sea un pescado. Pero además, estos contextos hacen referencia al contexto discursivo, es decir, al género discursivo que estamos empleando o a la situación discursiva y a situaciones discursivas afines que hemos experimentado anteriormente. Y nos ayudan a prever la información que se nos dará, cuándo acabará la interacción y de qué modo se desarrollará la misma, por ejemplo. La teoría de prototipos, por su parte, sirve también para entender cómo procesamos la información, pero además aporta ideas sobre cómo la organizamos en la mente. En este sentido, podemos considerarla los cimientos sobre los que elaborar los conceptos anteriormente expuestos. Para comprobar su utilidad en el campo de los estudios literarios, vamos a intentar aplicarla al género novelesco. La teoría de prototipos reformula la noción de parecidos de familia propuesta por Ludwig Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas. Una de las muchas innovaciones del filósofo austriaco es la de proponer que el significado de las palabras no se constituye una esencia, como decíamos antes, sino de una serie de parecidos que los ejemplares a los que hacen referencia tienden a compartir. Esto quiere decir que no todo lo que llamamos juego presenta las mismas características siempre, pero que cada ejemplar de lo que llamamos juego presenta las suficientes características compartidas con otros ejemplares como para poder considerarse dentro de esta clase. El significado no es una lista de semas obligatorios, necesarios y suficientes, sino una madeja de hilo. No importa que haya un único hilo que recorra toda la madeja, importa que haya muchos hilos superpuestos, entrecruzados y densos. ¿Existe, por lo tanto, unas características que definan lo que es una novela? Alonso Lavandero, en un artículo de 2019, defendía, basándose en Wittgenstein, que ni la trama, ni el contenido o asuntos de relación, como él las llamaba, ni las formas discursivas, narrativa, descriptiva e interlocutiva, son suficientes para delimitar la novela de otros géneros. Desde las aproximaciones cognitivas se habla de borrosidad o fáscines. Las categorías no tienen fronteras precisas, sino difusas, laxas. Pensemos en Moby Dick, una obra en prosa
que comienza con varias páginas de citas y continúa con algunos capítulos narrativos en primera persona y otros capítulos de tipo enciclopédico con citas bibliográficas sobre, por ejemplo, la anatomía y tipología de los cetáceos, los nudos y la actividad de la caza ballenera, etc. ¿Es una novela? No hay respuesta totalmente satisfactoria porque no hay una esencia de lo que es una novela. Moby Dick se sitúa en el límite de la categoría, un límite difuso, porque presenta unos rasgos que habitualmente están en lo que denominamos novela y unos rasgos que habitualmente no están, o mejor dicho, que están en lo que denominamos estudio, ensayo o entrada enciclopédica. También hay que tener en cuenta que la borrosidad se da en otra dimensión, desde el centro a la periferia. La teoría de prototipos propone que el ser humano conceptualiza mediante categorías difusas organizadas en torno a un centro, un prototipo, el ejemplar no particular más idóneo, el mejor representante según la definición que comprobemos. Así podemos dejar de pensar en que algo es o no novela, sino que algo es más o menos novela que otra cosa. En este sentido, Fortunata y Jacinta, por ejemplo, puede ser un prototipo de novela para el grueso de la población. Y es más novela que Josep Torres Campalans o La Casa de Hojas, obras más periféricas que juegan en terrenos limítrofes de la categoría, alejadas del prototipo. Kieselov ha tratado de incorporar la teoría de prototipos al estudio de los géneros literarios. Una de las ideas que él maneja es que en el prototipo no solo se encuentran una serie de rasgos o características propias del género o inherentes al mismo, sino también una serie de obras que la tradición ha ido situando en el centro de la misma y que hoy en día casi todos los lectores consideramos como canónicas. Así, por ejemplo, en el prototipo de novela encontraríamos Don Quijote de la Mancha, o al menos así lo encontraríamos los lectores en lengua hispana. Esta novela nos provee además de una serie de esquemas y de marcos conceptuales que nos ayudan a enfrentarnos a la lectura de nuevas obras. Tienen una forma o un guión más o menos afín, todas tienen un protagonista, todas tienen distintas narraciones episódicas. Junto a esta novela prototípica podríamos encontrar, por ejemplo, La Casa de Hojas, como un ejemplar claro que se asemeja a la misma. ¿Pero qué ocurre con otras novelas que también consideramos como centrales o canónicas y que sin embargo no se asemejan a este esquema o no tienen unos rasgos afines a los de esta obra canónica? Por ejemplo, ¿qué ocurre con Fortunata y Jacinta? Puede que la respuesta a esta cuestión nos la proporcione Lakoff en su revisión de la teoría de prototipos tradicional. Este autor sugiere que existen distintos tipos de prototipicidad. Él habla de distintos modelos de prototipicidad. Un poco en la misma línea, pienso yo, incorporado a la teoría de géneros, que Saefer había hablado de distintas lógicas genéricas. Entre esos modelos prototípicos, Lakoff habla de pluricentralidad, refiriéndose a categorías en las que existen más de dos prototipos. Así, por poner un ejemplo un poco grueso, podríamos hablar de una categoría de novela con dos prototipos. Por ejemplo, el prototipo de la novela Lo Fortunata, que nos proporciona unos esquemas de lectura a los que se adaptan otras novelas como Guerra y Paz de León Tolstoy, y la novela Lo Quijote, que se asemeja más a obras como el Tristan Shandy. La relación entre ambos prototipos es compleja, no obstante. Una última peculiaridad fundamental de la teoría de prototipos es que permite incluir las variaciones culturales y diacrónicas. La posibilidad de que todas las personas de un grupo social puedan tener una categoría con un prototipo muy parecido pero no forzosamente idéntico, y de que existan formas de prototipicidad dispares de un mismo concepto, según el grupo social al que uno pertenezca, encaja con las teorías de Putnam sobre el carácter experiencial, empírico y sociocultural del lenguaje. Para este autor, la definición experta de muchos términos regula los usos que hacen de ellos el resto de los hablantes de una comunidad. Es más probable, por tanto, que no exista una definición borrosa y pluricéntrica de novela, sino varias definiciones borrosas y pluricéntricas según el tipo de uso del vocablo. Los estudios de género no deberían pensar exclusivamente en la novela tal y como la entienden los investigadores, los críticos o los autores. Tampoco deberían pensar en una noción compartida entre estos y el público, como si existiera una única categoría con un único prototipo común para todos ellos. Atendiendo a las posibilidades de la teoría de prototipos, resulta bastante probable que cada grupo social, delimitado por unas variantes socioculturales, lingüísticas y espaciotemporales concretas, emplee una categorización y prototipice la novela de forma notablemente distinta, aunque no lo suficiente como para bloquear la comunicación. Por todo ello, consideramos que la perspectiva cognitivista, y dentro de ella, la teoría de prototipos,
ofrecen ideas, conceptos e hipótesis de interés para revitalizar la teoría de géneros. Esperamos que esta ponencia haya resultado interesante y que sirva para revitalizar en cierto sentido los estudios de la novela en nuestro país. Muchas gracias por su atención.